patrocinado por PMM Business School, una entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Con este tipo de webinar tratamos de ofrecer a nuestros espectadores la oportunidad de tomarse un respiro en mitad de la semana y oxigenar la mente escuchando interesantes experiencias y opiniones de profesionales en activo sobre temas de actualidad y de referencia a la industria como el de hoy. Cómo vender una idea en la industria a través del elevator pitch. Antes de empezar, me gustaría informaros de manera rápida sobre los recursos que tienen a su alcance en apoyo al tema desarrollado. En primer lugar, para aquellos y aquellas con inquietud por formarse a través de un programa completo, los invitamos a obtener más información sobre nuestro MBA de Excelencia Operacional, cuya quinta edición está fechada para el 13 de septiembre, o bien nuestro posgrado en Business Management con fecha el 18 de octubre, ofreciendo un contenido diseñado para preparar a los profesionales actuales a la evolución ya visible de una nueva industria, ambos reconocidos con una doble titulación. En el caso de no contar con tanta disponibilidad para comprometerse a una formación de varios meses, nuestra escuela también cuenta con cursos más cortos y específicos como el curso de transformación digital. Todos los programas ya se encuentran disponibles a inscripción. Les facilitaremos el link para terminar de informarse sobre cada uno de ellos a través del chat. Por otro lado, orientado a profesionales con este mismo perfil de querer continuar formándose, pero de una manera más dinámica y efectiva, os presentamos nuestro producto estrella, el programa de mini posgrado. Si aún no habéis oído hablar sobre ellos, se trata de una formación basada en una metodología de vanguardia, cuyo objetivo principal es ofrecer a cualquier profesional la facilidad de acceder a cursos cortos y específicos, con un contenido escogido selectivamente según las necesidades competitivas que demanda la industria a los profesionales de hoy. Por ejemplo, algunos de los temas en los que encontraréis formación específica son en las áreas de Change Management o Disruptive Innovation Leadership, entre otras en las que ya tienen disponibles varios cursos para empezar cuanto antes a posicionarse en el mercado profesional y de las cuales nuestro ponente invitado, Gabriel Ferrer, os acompañará a la formación como profesor. Entre la diversidad de vías orientadas a la formación, además de programas, también contamos con una amplia cartera de libros recomendados como lectura obligatoria, por ser referentes en diversos temas relacionados a la innovación, como el libro de confiabilidad humana, Smart Cities, Tips para la transformación digital en la gestión de activos, operacionalizando la estrategia a través del Design Thinking y, por último, la nueva publicación y producto estrella de la temporada, Change Management, recetas para la gestión de activos. De todos ellos pueden disfrutar de la lectura gratuita del primer capítulo a modo de prólogo a través del código QR que encontraréis en la Bookstore de nuestra web. Durante la presentación os facilitaremos este link también a través del chat de la plataforma. Sin ánimo de hacer esperar más, os invito a interactuar tanto con nuestro ponente como con todo nuestro equipo, no solo por el chat, el cual tenéis a vuestra disposición para comentar cualquier cosa, sino también mediante el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma, para exponer en directo todas las preguntas e inquietudes que tengáis una vez finalice nuestro invitado experto y comentarlas también así con él. Sin más atraso, le doy la bienvenida a Gabriel, le dejo presentarse. Bienvenidos a todos de nuevo. Buen día, buenas tardes desde España. Paula, ¿me confirmas que se ve bien mi imagen? ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? Se te escucha perfecto, solo queda que veamos tu pantalla, Gabriel. Muy bien, fenomenal. Bueno, un saludo a todos, encantado de estar en este webinar de PMM Innovation Group. Un saludo a Luis Amendola y a todo el equipo que estáis haciendo un fantástico trabajo y, por supuesto, además, como docente, como profesor que participa tanto en el MBA como en alguno de los mini posts, recomendar estos programas que además le habéis dado esa visión súper actual y muy orientada también a entender cómo las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías, la transformación digital están incidiendo como palancas de cambio en nuestros negocios, en nuestras empresas. Bueno, voy a compartir pantalla y ya vamos allá. Vamos a ver. Y vamos a comenzar el webinar por el que estamos hoy aquí, ¿no? Me presento, soy Gabriel Ferrer, trabajo en el mundo del marketing digital y la tecnología, soy adjunto a dirección general en una agencia de marketing digital que tiene su headquarter en Madrid, oficinas en diferentes partes de España y también en diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos oficina en México, en Colombia, equipo en Brasil y también tenemos equipo en la zona de Estados Unidos, en Florida. Además, soy socio fundador de una consultora especializada en talento y en el sector educativo. Y bueno, soy un apasionado
del tema que vamos a tratar hoy en este webinar, que es trabajar con personas, trabajar con profesionales, con directivos, a la hora de ayudarles a mejorar sus competencias de comunicación, impacto e influencia, ¿no? Ayudarles a través de capacitaciones, de mentorings, inclusive de procesos de coaching, para que mejoren su capacidad de generar impacto e influencia a través de sus comunicaciones. Ya sea para dirigir, liderar equipos, para comunicaciones que hacemos con nuestro comité de dirección, para la parte más que tiene que ver con la parte de clientes, la parte más de venta comercial, de pitch comercial, o con cualquier tipo de comunicación con cualquier tipo de stakeholder con el que nuestra empresa o nosotros como profesionales nos relacionemos. ¿De acuerdo? Por tanto, sí, este es el webinar de hoy, ¿no? Cómo vender una idea en la industria, elevator pitch. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Pues bueno, vamos a tener 3 ejes sobre los cuales he vertebrado este webinar, ¿no? En primer lugar, vamos a trabajar sobre cómo hacer una presentación efectiva de ideas. En segundo lugar, cómo construir esa presentación efectiva de ideas teniendo en cuenta al usuario, a tu cliente, que es quien te escucha, pues tenerlo en el centro del diseño de tu presentación. Y para ello vamos a trabajar el concepto de elevator pitch más propuesta de valor. Y por último, el tercer eje va a ser algunas claves, algunas técnicas de cómo generar impacto e influencia en tus presentaciones en las personas que te están escuchando. Para ello, lo que me gustaría que os llevarais de esta sesión, y está muy relacionado además con el mini posgrado de estrategias de marketing personal, donde trabajamos justamente esta metodología de comunicación, el elevator pitch, pues el output que quiero que os llevéis en estos próximos 45 o 50 minutos es un modelo de elevator pitch, un modelo de presentación efectiva de ideas. 8 claves de cómo tener a tu usuario en el centro de tu presentación, es decir, cómo diseñar tu presentación teniendo en cuenta que lo más importante es quien te escucha. El concepto de propuesta de valor, cómo construir tu presentación y linkarlo también con tu propia marca personal a la hora de comunicar, desde lo que es la propuesta de valor y además utilizando también el concepto de círculo de oro de Simon Sinek. Y por último, 12 técnicas de cómo generar impacto e influencia. ¿Preparados? ¿Sí? Vamos allá. Muy bien, pues bueno, si os preguntara por buenos comunicadores, buenas comunicadores que conocierais del ámbito popular, no sé, pensar en 4 o 5 segundos, escribir inclusive si tenéis un papel delante, ¿de acuerdo? ¿Qué buenos comunicadores conocéis? No sé, desde políticos, gobernantes, periodistas, personajes que puedan ser más o menos conocidos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y cuando hayáis identificado a estas personas, no sé, por ejemplo, Barack Obama, ¿no? El antiguo presidente de los Estados Unidos, pensar en qué característica destacaréis de Barack Obama como gran comunicador. Es decir, cuando pensáis en este comunicador, en esta comunicadora, ¿cuál es la característica que os viene a la cabeza? Oye, pues que utiliza mucho el sentido del humor, el tono de voz que tiene, digamos, una gran credibilidad técnica por su experiencia, por su trayectoria. En definitiva, ¿cuáles son los atributos o características que tú asocias a esa persona como gran comunicador? Bueno, pues se nos pueden haber ocurrido varios grandes comunicadores, ¿no? Desde gente que viene del ámbito político, no sé, Angela Merkel, Barack Obama, Kofi Annan, desde el propio Nelson Mandela, desde gente que puede venir, pues, de entorno histórico que, más allá de que no juzgamos su personaje, sino su capacidad oratoria, Adolf Hitler es una de las personas que más gente me menciona como un gran orador y cómo utilizó la oratoria como vehículo para conseguir sus fines. Desde gente que viene del mundo empresarial, como puede ser, yo que sé, un Steve Jobs, que ya falleció, un Elon Musk, el CEO de Tesla, un Simon Sinek, en definitiva, Anthony Robbins, uno de los grandes gurús de la comunicación, uno de los norteamericanos que es súper conocido como gran experto en comunicación. En definitiva, nos pueden venir bastantes personas. Lo que más me llama la atención es que cuando lanzo esta primera pregunta, cuando pregunto por grandes comunicadores, siempre me mencionan más hombres que mujeres. Y yo creo que tenemos grandes mujeres que son grandes comunicadoras. Todos ellos tienen al final su estilo de comunicación, su sello personal, su impronta personal, determinada característica que cuando pensamos en Donald Trump como un gran orador, pues oye, Donald Trump es muy incisivo, ¿de acuerdo? Muy directo en la comunicación. Cuando pensamos en Nelson Mandela, pensamos tiene una comunicación cálida, transparente, cercana, carisma. No lo sé, pensamos en determinadas características. Por encima de cualquier característica que tenga todos ellos, todos comparten una característica común. Y es que un buen orador, un buen comunicador, por encima de todo, tiene la capacidad de conectar con su público, tiene la capacidad de conectar con su interlocutor, la capacidad de llegar y conectar con la gente de enfrente. Y ya veremos si lo hace a través del conocimiento, de los datos, del uso del lenguaje, del sentido del humor, de una comunicación más formal, más informal, de su carisma, ¿de acuerdo? De su simpatía, de su sobriedad. En definitiva, son, digamos, características que están al servicio de esta característica u objetivo supremo, que es la capacidad de conectar con su interlocutor,
Si quieres que tu presentación sea eficaz, si quieres vender ideas en la industria, plantéate que lo primero que tienes que conseguir es conectar con tu interlocutor. Si conectas y abres un camino, abres un canal para que te escuche, tienes más probabilidades de generar impacto e influencia en quien te escucha. Por tanto, os quiero trasladar una metodología que es la metodología del elevator pitch. Yo tengo pues la fortuna de llevar ya varios años haciendo expediciones al que todavía está considerado el ecosistema de innovación más importante del mundo, donde más unicornios tecnológicos han nacido, Silicon Valley, ¿no? Y en Silicon Valley, muchas veces cuando estoy en mis expediciones allí, pues en compañías como puede ser Airbnb, Netflix, Tesla, Apple, etcétera, también visito incubadoras, ¿de acuerdo? Y en esas incubadoras muchas veces lo que estamos viendo son eventos donde vienen, digamos, personas, emprendedores que tienen su startup y les dan la oportunidad durante 2 minutos, 3 minutos de presentar su startup, su idea, delante de 50 personas, de 100 personas y además escuchar feedback, ¿no? Inclusive algunos eventos se llaman las Startup Battle, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen una metodología muy concreta para presentar una idea de forma clara y efectiva en muy poco periodo de tiempo, muy poco tiempo, 90 segundos, 3 minutos, 5 minutos. Bueno, pues quiero trasladaros una metodología basada en ese elevator pitch Silicon Valley, un poco más adaptada a nuestros entornos empresariales, que podéis utilizar en presentaciones ya sea de 3 minutos, 5 minutos, 15, 20, 25 minutos, ¿de acuerdo? Cuando tengáis cualquier tipo de presentación relevante, donde queréis vender una idea, queréis vender un proyecto, queréis contagiar ilusión, queréis lanzar una cuestión y generar reflexión, podéis utilizar esta metodología que se basa en 5 claves, en 5 pasos. La primera de ellas es la que tenéis en pantalla desde hace un minuto, ¿de acuerdo? Poca información es la que tienes que incluir en tu elevator pitch, en tu comunicación, en tu mensaje. Como máximo 2, 3 ideas. Segunda, no cuentes todo lo que sabes del tema, no cuentes toda la información. Cuenta aquello que tiene valor para el de enfrente. Conecta con las necesidades que tiene la gente que te escucha y apórtales beneficios. Necesidades versus beneficios. Si conectas las necesidades con beneficios que tú aportas, te va a ser mucho más fácil que te escuchen, que te quieran prestar atención, que tengan curiosidad por lo que vas a contar. 3, 15, 60, 15. Toda presentación, sea más corta, sea más larga, tiene una estructura, tiene 3 partes: introducción, desarrollo, conclusión, y además existe lo que llamamos los momentos de la verdad. 4, comunicación emocional. Es más fácil contagiar una emoción que hacer cambiar de idea a alguien. Por tanto, la comunicación emocional es fundamental para generar impacto e influencia. Y por último, oye, sí, poca información, 2, 3 ideas máximo, lo cual no quita que tenga que apalancar lo que estoy contando con algún tipo de dato relevante, con algún tipo de magnitud que me permita hacer anclaje con quien me está escuchando. Estas son las 5 claves, las 5 ideas que te planteo a la hora de estructurar tu elevator pitch. Vamos a verlas en detalle. La primera, tengas 3 minutos, tengas 90 segundos, tengas 10, 15 minutos, al final tienes que plantearte que las personas que tienes enfrente están utilizando lo que llamamos la memoria a corto plazo, ¿de acuerdo? En el cerebro tenemos 2 tipos de memoria: la memoria a corto plazo, que se llama memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo, ¿no? Estudios hechos por neurólogos nos dicen que el ser humano, cualquier ser humano, está utilizando a lo largo del día, durante más del 95% del tiempo, lo que se llama la memoria a corto plazo, que es la memoria que está relacionada con el uso de la información en el corto plazo, en las primeras 24 horas, ¿no? La memoria a largo plazo está mucho más relacionada con aquella información que tú retienes más allá del primer día o de una semana y que guardas, digamos, en tu cerebro. Por tanto, tienes que entender que cuando alguien te está escuchando, probablemente estás utilizando la memoria a corto plazo. Probablemente viene de otras reuniones. Probablemente ha escuchado a 10 personas como tú anteriormente, ¿de acuerdo? Probablemente tiene un dispositivo móvil donde está revisando su email, ¿vale? Por tanto, no cuentes todo lo que sabes del tema, no cuentes tu rollo, ¿de acuerdo? Sino selecciona muy bien 2, 3 ideas principales que generen valor para la persona de enfrente. Si no sobrecargas tu presentación, le pones más fácil a la persona que tienes enfrente que pueda entenderla y que pueda retener esa información. Por tanto, recuerda que una presentación muy sobrecargada es difícil de entender y de recordar. En este caso, menos es más. No cuentes todo tu rollo, ¿de acuerdo? Sino que selecciona aquellas ideas que tengan valor para el de enfrente. ¿Y qué es eso de que tengan valor para el de enfrente? Pues necesidades versus beneficios. Todo proceso comunicacional es bidireccional y en sí mismo es un proceso de venta. Y a la gente no nos gusta que nos vendan, a la gente nos gusta comprar. A mí no me gusta ir a una tienda
no sé, de ropa, de electrodomésticos y que nada más entrar, el comercial venga a tosigarme, a intentar venderme cosas, a intentar lanzarme de señor, seguro que le va a gustar esto. A mí lo que me gusta es comprar, pero no me gusta que me vendan. En la comunicación es algo parecido. Si el que está escuchando tiene la sensación de que le estoy contando películas, que le estoy vendiendo humo, se va a desconectar muy rápidamente. Por tanto, es muy importante cuando prepares tu comunicación que pongas al usuario en el centro de tu comunicación, que investigues a tu público, que identifiques cuáles son las palancas de compra de tu interlocutor. ¿Qué es esto de las palancas de compra de interlocutor? Imagínate que vas a un concesionario de coches, ¿no? Y que vas a un concesionario de coches de la marca Volvo, ¿de acuerdo? Y estás interesado en comprar el Volvo que es el tamaño grande, ¿no? El tamaño sub, el XC90, el tamaño 4x4, este que tiene 7 plazas. ¿Por qué? Pues en tu caso porque tienes 3 hijos y estás buscando un coche que es espacioso para que vayan bien tus hijos y que además sea seguro. Tú visitas el concesionario Volvo y el comercial te atiende, ¿de acuerdo? El comercial puede empezar contándote todos los atributos del coche, ¿vale? Te puede contar que es un coche que tiene un gran diseño, que tiene una gran tecnología, un gran confort, que tiene un motor con unas prestaciones enormes porque tiene hasta 350 caballos de velocidad, que es muy amplio, que tiene 7 plazas, que además tiene los mejores certificados a nivel de seguridad, ¿vale? Pero, oye, ¿de todo eso a ti qué es lo que te importa? Lo que te importa principalmente es la funcionalidad del coche para que quepa tu familia y los puedes mover de tu casa al colegio o en viajes y sobre todo la fiabilidad a nivel de seguridad, sistemas de protección, etcétera, etcétera. Por tanto, todo lo que te está contando de más realmente no te aporta valor. Inclusive puede que te reste respecto a los atributos, porque igual te cuenta que el coche tiene unas grandes prestaciones a nivel de motor y eso te resta respecto a. Por tanto, un buen comercial, ¿qué es lo que hace? Nada más entrarte en las zonas preguntas indagatorias para levantar información, para entender muy bien qué es lo que estás buscando y sobre todo identificar cuáles son las palancas de compra. Si mis palancas de compra son que el coche sea amplio, funcional y seguro, la argumentación del comercial de Volvo se tiene que centrar hacia estas dos palancas de compra. Lo mismo pasa en cualquier proceso de comunicación. Tienes que preparar la comunicación investigando muy bien a tu público, planteándote muy bien, oye, ¿qué es lo que le puede interesar de mi presentación? ¿Qué información tienen ya? ¿Qué información no tienen ya? ¿Qué es lo que puede aportarles beneficio para que yo esos beneficios los dirija contra los puntos, contra los pain points que ellos tienen, contra las palancas de compra? Por tanto, es clave que conectes tus atributos diferenciales contra las palancas de compra del interlocutor. Necesidades versus beneficios. Tercera clave. Como decía, cualquier presentación, cualquier elevator pitch tiene una estructura. 15-60-15 le llamamos porque el clásico elevator pitch puede tener 90 segundos y entonces nos dice, oye, 15 segundos es la introducción, 60 segundos se los dedicas al desarrollo, 15 segundos finales se los dedicas a la conclusión. En definitiva, esto lo puedes escalar en función de que sea una presentación de 90 segundos, de 10 minutos o de 30 minutos, ¿de acuerdo? Lo que nos está diciendo es que tienes que trabajar muy bien introducción, desarrollo y conclusión y además tienes que planificar y estructurar muy bien el tiempo que le dedicas a cada uno de ellos. Los momentos de la verdad son la introducción y la conclusión, no el desarrollo. El desarrollo es donde desarrollas todo el mensaje, ¿de acuerdo? Pero la introducción es la campaña publicitaria de tu comunicación. Es ese momento inicial donde estás haciendo esa llamada de atención para, hey, ¿te interesa escucharme? Lo que te voy a contar te puede agregar valor, te puede aportar beneficios, ¿de acuerdo? Por tanto, es la publicidad, es el marketing inicial donde estás pidiendo la atención para que te escuchen. Por tanto, la tienes que preparar bien, ¿de acuerdo? Tienes que generar esa expectativa, esa razón para que te escuche la persona que tienes enfrente o las personas que tienes enfrente. Y después la conclusión. Si has hecho una buena introducción, ya has desarrollado tus ideas, pero como te decía, las personas que tenemos enfrente están utilizando la memoria a corto plazo, la conclusión es el momento donde tienes que hacer el anclaje, donde tienes que buscar dejar ese residuo en la mente del de enfrente para que le quede algo en la memoria a largo plazo y quiera continuar conociéndote o conocer tu idea o pedirte una segunda reunión. Es decir, tienes que definir muy bien también cómo concluyes tu comunicación para hacer ese impacto final, ese momento de anclaje. 4. Comunicación emocional. Como te decía, como os decía, las emociones se contagian mucho más rápido que las ideas, viajan muchísimo más rápido que las ideas, ¿de acuerdo? Hacer cambiar de idea a alguien cuando tiene muy poco tiempo es muy difícil, porque normalmente las personas además nos apalancamos mucho en nuestro conocimiento previo con nuestras creencias, ¿vale? Por tanto, tienes que transmitir determinada emoción que sea muy coherente con el mensaje que estás lanzando. Por ello, muchas veces no nos centramos
en el que estamos comunicando, sino en el cómo lo comunicamos, en el envoltorio, en el paquete, en el lazo, ¿de acuerdo? Para ello utilizamos técnicas como el storytelling o el storyselling, ¿no? Dicen que los cuentos están hechos para dormir a los niños y despertar a los adultos. Por eso es una gran técnica que utilizan los oradores a la hora de desarrollar sus ideas e impactarlas con efectividad de las personas que tienen enfrente. Y el storytelling es la aplicación del storytelling al ámbito comercial, ¿de acuerdo? Además, en la comunicación emocional es fundamental manejar los 3 tipos de comunicación no verbal que existen: la kinesia, la paralingüística y la proxemia. La kinesia tiene que ver con el uso del lenguaje corporal, la imagen que tú proyectas con tu cara, tu sonrisa, tus ojos, el uso de las manos, de los brazos, la propia postura, ¿de acuerdo? La paralingüística tiene que ver con las características de nuestra voz, la velocidad, el tono, la pausa, los silencios. Eso transmite un énfasis de una forma u otra al mensaje verbal que tú estás lanzando. Y por último, la proxemia. La proxemia es la parte de la comunicación no verbal que nos habla del uso de las distancias personales, de los espacios. No es lo mismo que yo me siente en una comunicación enfrente de mi interlocutor, enfrente de mis interlocutores, que al lado, que me ponga de pie, que le toque el brazo, que le salude de una forma más formal, más informal, más cálida, más sobria, ¿de acuerdo? Pues tenemos que ser capaces de combinar estos 3 elementos de comunicación no verbal a la hora de ser capaces de hacer esa comunicación emocional. Además, la comunicación emocional tiene que ser, como decía al principio, coherente con lo que estás transmitiendo, ¿de acuerdo? Tiene que haber coherencia con los valores y con los atributos principales de la idea que tú estás comunicando. Es decir, la energía que tú estás proyectando tiene que ser coherente con los valores y los atributos diferenciales de tu proyecto, de tu marca personal, de tus ideas, ¿de acuerdo? Y por último, lo que te recomiendo es que la comunicación emocional tienes que ser, si quieres que sea afectiva, como ponemos a nuestro cliente, a nuestro usuario en el centro de nuestra presentación, tienes que intentar adaptarte al interlocutor que tienes delante. Y aquí hablamos, y te lo comentaré en la segunda parte de la presentación, que tenemos 3 estilos de aprendizaje. Podemos tener personas kinestésicas, auditivas o visuales enfrente. Utiliza el canal que tiene abierto la persona de enfrente, no tu canal preferido. Por último, 5, datos relevantes, ¿de acuerdo? Sí, oye, poca información, 2, 3 ideas máximo, además que sean ideas que conecten necesidades versus beneficio, 15, 60, 15, estructuremos bien la presentación, comunicación emocional, pero además, si puedes, introduce algún tipo de magnitud o de dato relevante que sustente todo lo que estás contando, que refuerce y soporte las ideas clave. ¿Por qué? Porque hay veces que opiniones sin datos no existen, ¿de acuerdo? No se toman en consideración. Si arrojas algún tipo de dato de una fuente válida, con credibilidad, vas a soportar muy bien todo lo que estás contando. Bien, estas son las 5 claves que te planteo para que hagas tu prueba de elevator pitch o cualquier tipo de presentación que tengas. Esas son las 5 claves. Y te lanzo esta pregunta, os lanzo esta pregunta. ¿Un buen orador nace o se hace? Pues bueno, yo os diría que un buen orador, sobre todo, se hace. Puedes tener determinadas características, digamos, que tengan que ver con tus rasgos de personalidad que te ayuden a ser un buen orador, pero sobre todo un buen orador lo que tiene que trabajar es mucha preparación y mucha práctica, ¿no? Trabajar mucho con técnicas y con modelos y ponerlos en práctica, sobre todo a la hora de ponerse delante de un grupo de personas que sean conocidas o desconocidas y sentirse a gusto, convertir esa situación que quizás puede ser más una situación de no confort en un hábito que manejamos con comodidad, ¿de acuerdo? Por tanto, recuerda que para que una presentación sea efectiva tenemos que ser capaces de conectar con la persona de enfrente, es decir, tenemos que encontrar lo que llamamos el terreno común y tenemos que definir muy bien cuál es el objetivo de nuestra presentación, porque el objetivo igual es informar, ilustrar, discutir, pero igual puede ser también una buena oportunidad para entusiasmar, persuadir, cuestionar, motivar. Es decir, lo más importante es que tengas muy bien definido el objetivo y eso te ayudará a encontrar el terreno común y a conectar con la persona de enfrente. Muy bien, visto este modelo de elevator pitch, vamos a hablar de lo que es lo más importante, de las personas que nos escuchan, las personas que tenemos enfrente. Porque recuerda, a la gente no le gusta que le vendan, a la gente le gusta comprar. Por tanto, te hago esta pregunta, os hago esta pregunta. ¿Qué es lo más importante en cualquier tipo de presentación? Lo más importante es quien te escucha, que es tu cliente. Si enfocamos cualquier tipo de comunicación, cualquier presentación efectiva de ideas como un proceso de venta, las personas que tienes enfrente son tus clientes, ¿de acuerdo? Porque realmente lo que estás buscando es que te compren tus ideas. Recuerda, no le vendas tus ideas. Busca que te compren tus ideas, que es diferente. Y para ello vamos a hablar del concepto de user first. Voy a intentar poner este vídeo. Paula, confirmarme que se ve y se oye bien. Sí, se ve perfecto. ¿Lo vamos a montar en serio o en trenza? Buenas. Hola, ¿qué tal? Quería unos curenques para jambas. ¿Los va a montar en serio o en trenza? En trenza. Pero dámelo sin burruño americano. ¿De métrica 7 y prestación le sirven? Sí. Y me vas a dar también unos perigonzos de barullo, pero sin chiringar. No me queda.
Le puedo ofrecer curries cóncavos que ya vienen con doble pivote de seguridad y con patuco. Ah, con patuco. Ah, pues eso mejor me lo llevo. ¿Cuánto es? Pues son 8,50, ya en caja le cobras. Vale, gracias. Venga, nada. Compra. Hola, ¿tienen callatas? ¿De fronza o de palomilla? Para un cuadro, para colgarlo. De palomilla. ¿Con rosca, fleje o punta veleta? De toda la vida. De las que son así, que le das con un martillo con las cosas de esas. Quería una callata, vamos. Sí, bueno, sí, aquí tiene. Venga, a ver. ¿Tiene triscador para chutarlas? Que si tengo que... Triscador. ¿Eso qué es? Triscador L22 que ya viene preparado con avellanaje céntrico. Bueno, guay. Esto va con el... Venga, va. ¿Me lo llevo? ¿Cuánto es esto entonces? Pues es 1 euro las alcayatas y 14,50 el triscador. ¿Y esto es un robo? ¿No lo puedo hacer yo sin triscador? Vamos, que... Sí, bueno, tiene usted llave Robson. Llave, no. Ya le estoy pillando. Porque, a ver, ¿qué es una llave Robson? ¿Para qué sirve? Pues la llave Robson es como el triscador, pero sin embolo. Y ya viene con un diferencial para truñar lo que es la rosca fleje. Mira, dame la llave Robson. Pues toma el triscador. Vale, mira, que ya sé por dónde va. Me lo llevo. Ya está. Muy bien. ¿Qué le iba a decir? ¿Tiene usted base americana o salida trifásica? No lo sé. No sé si tengo Adidas o americano o qué tengo. No lo sé. No lo entiendo lo que me está diciendo usted. Si usted no me dice lo que quiere, yo no puedo ayudar. Vamos a ver, yo quiero unas alcayatas. No quiero nada más, unas alcayatas. Toma la llave Robson. Alcayatas. Esto y vale. ¿Y con qué va a colgarlas entonces? Con el cenicero como toda la vida. Pues no quiere la llave Robson. ¿Sabes lo que pasa con la llave Robson? Como un montón de cosas. La llave Robson es muy útil. Me está poniendo... ¿Lo ve? Si es que es muy útil. Mire, ya me ha roto los silicoidales de vidrio. Si es que es útil la llave Robson. Mucho. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Qué os ha parecido este vídeo, no? Es un sketch de televisión, pero donde vemos una situación donde en una ferretería, de acuerdo, grande, llega un cliente y la persona, el comercial que está ahí en la tienda la atiende, y ese primer cliente tiene un nivel de conocimiento bastante avanzado y entonces hablan el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Entiende muy bien un poco todo lo que tiene que ver con el tecnicismo de la herramienta y entonces se entienden, ¿no? Pero después llega un señor, un padre de familia, como yo cualquiera, que al final lo que busca es resolver un problema, que es que quiere colgar 2 cuadros en su casa. Y en cambio, el vendedor le sigue hablando en su lenguaje, ¿de acuerdo? Y cada vez le está generando una frustración mayor porque este comprador, este padre de familia, que lo que quiere es no un producto en concreto, sino lo que está buscando es resolver un problema, que es colgar 2 cuadros en casa, se siente que le está engañando, ¿no? Que le está vendiendo humo, ¿no? Y es al final lo que pasa. Y dice, sí, a ver, cuéntame para qué sirve la llave Robson, ¿no? Entonces, al final, nuestras comunicaciones se tienen que basar no en nosotros. Nosotros o nuestro proyecto, nuestras ideas no tienen que estar en el centro de la comunicación. Quien tiene que estar en el centro de la comunicación es nuestro usuario. Para ello, quiero contaros 8 ideas, 8 claves de cómo poner en el centro del diseño de nuestra presentación a nuestro usuario, a quien nos va a escuchar, a nuestro cliente, en definitiva. Lo primero de todo, necesitamos conocer a nuestro usuario. Y si queremos conocer a nuestro usuario, si necesitas respuestas, haz preguntas, ¿de acuerdo? Por tanto, investiga a tu público objetivo. 2, no solamente lo investigues, sino que además intenta ponerte sus pantalones, intenta empatizar con tu interlocutor, intenta ver la situación, las ideas o lo que vas a plantear desde su punto de vista. 3, además no te quedes ahí, sino que preocúpate por él. Piensa qué es lo que más le puede preocupar, cuáles son las barreras que puede tener, cómo le puede impactar en positivo o en negativo, cómo le puede incomodar lo que vas a plantear. 4, si vas a plantear ideas que pueden ir en contra de la forma de pensar de la persona que tienes enfrente o que son planteamientos muy diferentes, recuerda que la gente se apalanca más en lo que sabe que en lo que escucha, ¿de acuerdo? Intenta sorprender a tu interlocutor. 5, tienes que ser tú mismo, tiene que haber coherencia con lo que tú dices y con lo que haces. Si no se produce una coherencia entre lo que tú estás diciendo y al mismo tiempo transmites a través de tu no verbal y de tu actitud, la persona de frente se va a quedar con lo segundo, con la falta de coherencia, porque tu no verbal no acompaña tu mensaje, no acompaña tu contenido. 6, fíjate, esto es muy importante y de aquí que demos tanta importancia a la comunicación emocional. Tu interlocutor va a recordar cómo lo has hecho sentir hoy. Si recuerda algo, va a ser algo que tiene que ver más con un impacto emocional en su parte más del cerebro emocional. 7, diferénciate. Diferénciate. Ya lo decía Guy Kawasaki, ¿no? O eres diferente o eres barato. Pues tienes que plantearte que como tú haces tu comunicación, probablemente otros tantos han tenido su oportunidad para presentar su idea, para vender su idea, para comunicarse con su equipo, etcétera. ¿Cómo eres capaz de diferenciarte de los demás? Y 8, para ello tienes que trabajar tu marca personal. Hoy más que nunca es muy importante que
identifiques muy bien cuáles son tus atributos diferenciales y que seas capaz de ponerlos en valor. Por ello, trabajamos mucho a la hora de hacer comunicaciones efectivas los conceptos de integrar, además del elevator pitch, el concepto de personal branding. Cómo somos capaces de definir atributos diferenciales que tenemos y posicionarlos de forma adecuada ante las personas a las que nos dirigimos, ante nuestro target, ¿de acuerdo? Para ello, te planteo que tienes que tener 3 elementos muy bien identificados a la hora de trabajar tu marca personal. 1, y tiene que haber mucha coherencia entre ellos, lo que decimos, lo que hacemos y la actitud que tenemos cuando lo decimos y lo hacemos. Por tanto, algunas recomendaciones os diría. Te diría, crea una marca personal que te defina bien, ¿de acuerdo? Y que además sea sencilla de entender, que conecte muy bien con tu mensaje, ¿de acuerdo? Una marca que te permite, digamos, que te permita visualizar aquellos valores, pasiones o talentos que tú tienes, ¿vale? Y lo más importante, esto diséñalo dentro de un concepto que se llama propuesta de valor, ¿de acuerdo? Porque recuerda, lo que no se entiende no se compra. Lo importante es que la persona que está enfrente lo entiende y quiera comprar, no que le contemos nuestro rollo y que le queramos vender. Porque como decía Kawasaki, al final o eres diferente o eres barato. Por tanto, asegúrate de que tu diferencia le importa al de enfrente. Es decir, que tu propuesta de valor es diferencial para el de enfrente. Por tanto, vamos a ver el concepto de propuesta de valor, ¿de acuerdo? Que bueno, nos ayuda mucho, sobre todo, a hacer una declaración de intenciones con la que somos capaces de comunicar de forma sencilla, de forma clara, de forma breve, para qué sirve lo que hacemos y por qué eso es importante para el cliente. Fíjate, no es qué hacemos, sino para qué sirve lo que hacemos y por qué es importante para ti que me estás escuchando. En definitiva, la propuesta de valor busca dar respuesta a problemas, a necesidades, a motivaciones que tiene nuestro cliente, ¿de acuerdo? Y además lo que buscamos es comunicar esta propuesta de valor de forma relevante y diferencial para diferenciarnos de nuestra competencia. Este es el lienzo, ¿de acuerdo? Que viene un poco también del Business Canvas Model, el lienzo de propuesta de valor, donde a la izquierda tenemos este gráfico, esta infografía, donde viene la parte de productos, servicios, aliviadores de frustraciones y creadores de alegrías. Esa es la parte de nuestra propuesta de valor. Pero lo más importante es lo que está a la derecha, el segmento de mercado. A la derecha, según miras la pantalla, que habla de nuestro cliente, ¿no? Donde viene lo que se define como trabajos de cliente, alegrías y frustraciones. Voy a explicarte muy brevemente qué es cada parte y cómo trabajarlo, ¿de acuerdo? Por un lado, empezamos por la parte de segmento de clientes. Y aquí esto es lo que tenemos que hacer a la hora de investigar a la persona que nos va a escuchar, a las personas que nos va a escuchar a la hora de venderle una idea, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué es el segmento de nuestro cliente? Pues es ese grupo de personas, usuarios, organizaciones para las que nuestro proyecto o nuestra comunicación tiene que crear valor, ¿vale? Y hablamos además de que tenemos tareas, frustraciones y alegrías por parte de los clientes. Las tareas son las actividades que tienen en su día a día y que intentan resolver, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que intentan hacer frente. Las frustraciones son aquellos problemas, aquellas barreras, aquellos inconvenientes que se encuentran a la hora de hacer esas actividades, esas tareas. Y las alegrías son los resultados que quieren obtener, los resultados esperados positivos que quieren obtener a la hora de desarrollar esas tareas. Por tanto, tenemos que plantearnos una serie de preguntas como, oye, ¿qué servicios necesitan nuestros clientes y cómo podemos ayudarles? ¿Qué aspiraciones tienen nuestros clientes y cómo podemos ayudarles a alcanzarlas? ¿Qué relación esperan los clientes que establezcamos con ellos? ¿Por qué valores están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Qué trato prefieren los clientes? ¿Cómo podemos adaptarnos mejor a sus actividades cotidianas y tareas? En definitiva, utiliza este lienzo de segmento de clientes para profundizar y entender muy bien cuáles son las actividades, el día a día, los trabajos que tiene que hacer tu cliente o la persona que te escucha, cuál es un poco el resultado, los beneficios que esperan obtener y sobre todo cuáles son los pain points, problemas o barreras que se encuentran en su día a día para intentar conseguir esas alegrías. Y sobre este análisis ya vienes a tu propuesta de valor. Y en tu propuesta de valor al final lo que estás buscando es distinguir lo que tú ofreces y conectarlo con ese análisis que has hecho previo de tu cliente o de quien te va a escuchar. Por un lado, tenemos nuestros productos y servicios, es decir, lo que nosotros estamos planteando, nuestro offering, pero solamente aquello que tiene sentido para la persona de enfrente. Y lo que después tenemos son creadores de alegrías y aliviadores de frustraciones. Es decir, destacamos de las cosas que nosotros hacemos o planteamos o ofrecemos, aquellas que son capaces de potenciar las alegrías de nuestro cliente, es decir, las que ayudan a potenciar el resultado esperado positivo de nuestro cliente y aquellas que ayudan a aliviar las frustraciones, aquello que yo puedo hacer por ti a la hora de resolver esos problemas o esas barreras que tú tienes para conseguir tus objetivos. Así es como construimos nuestra propuesta de valor, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es distinguir nuestra marca personal, nuestro proyecto, nuestra idea de la competencia, ¿de acuerdo? Ofreciendo algo de valor, algo útil, una solución útil a nuestros clientes a la hora de resolver los problemas que ellos tienen.
Para construir tu propuesta de valor en 3 pasos, te recomiendo estas tres claves, estos 3 pasos. En primer lugar, como decíamos, identifica tu cliente objetivo. Investígalo, conócelo en profundidad. Recuerda esas 8 claves user first, ¿de acuerdo? Segundo paso, elabora una shortlist de aquellos beneficios y de valores que tú crees que tiene tu producto o tu servicio, pero que aporta sobre todo a tu cliente, que aporta para generar potenciadores de sus alegrías, aliviadores de sus frustraciones. Y 3, plantéate qué te hace diferente respecto a tu competencia. ¿Cómo eres capaz de diferenciar tu propuesta de valor respecto a tu competencia? Porque tu competencia también puede tener aliviadores de frustraciones o potenciadores de alegrías. Por tanto, plantéate cómo te diferencias de tu competencia. ¿De acuerdo? Y además tienes que entender que el concepto de propuesta de valor, que el valor aportado puede ser cuantitativo o cualitativo. O sea, podemos estar hablando de que el valor puede ser precio, puede ser estatus, experiencia, vivencias, velocidad de servicio, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido tradicionalmente la gran propuesta de valor que Apple ha hecho a todos sus usuarios en ese segmento, llamémosle B2C? Pues el de la innovación, el de la novedad, ¿de acuerdo? El de tener la capacidad de lanzar productos que sorprenden, ¿de acuerdo? El de entregar cosas nuevas, ¿vale? Que nos permite, digamos, resolver problemas que tenemos con soluciones innovadoras, ¿vale? Y lo han hecho siempre, ¿no? Desde el iPod, desde el iPhone, desde el iPad, etcétera, etcétera. En su caso, el valor aportado, la propuesta de valor, ¿de acuerdo? Es la novedad. Pero pueden haber muchas propuestas de valor. Por tanto, ¿qué es lo que te recomiendo? Pues que cojas este lienzo de propuesta de valor, ¿de acuerdo? Y cuando tengas que hacer una comunicación, de forma sencilla, de forma muy gráfica, trabajas en identificar y profundizar en quién te escucha, qué es lo que hace, qué problemas tiene y qué resultados espera, ¿de acuerdo? Y sobre eso construye tu propuesta de valor, ¿de acuerdo? Sobre eso construye tu comunicación. ¿Cómo comunicar nuestra propuesta de valor? Pues bueno, cuando tenemos una propuesta de valor ligada a una marca, ¿de acuerdo? Ya sea una marca corporativa, una marca personal, pues bueno, se puede comunicar de muy diferentes formas. Pero yo te recomiendo estos 4 pasos y además vamos a ver un ejemplo. Primero, un título que describa el beneficio que ofreces al cliente. No lo que haces, sino el beneficio que ofreces. 2, un subtítulo, un pequeño detalle, una pequeña sinopsis, ¿de acuerdo? Que detalla brevemente lo que ofreces, a quién y por qué. Y ahora hablaremos del por qué. 3, 3 ideas con los beneficios o características principales de tu producto o servicio. Y 4, algún tipo de elemento visual, vídeo, imagen que amplifique, que potencie este mensaje. ¿Vale? Estas 4 claves te pueden ayudar a comunicar tu propuesta de valor. Y aquí tenéis un ejemplo que me gusta mucho de cómo, por ejemplo, esta red social comunica su propuesta de valor. Instagram captura y comparte momentos con gente de todo el mundo. Ahí tienes el título, ¿no? Y después tienes ese subtítulo donde abajo dice: Instagram es una forma rápida, genial y divertida de compartir tu vida con amigos y familiares. Y posteriormente tienes esa breve descripción de esas 2 o 3 líneas de: haz una foto, un vídeo, elige un filtro para transformar tu aspecto y a continuación públicalo en Instagram. Es así de fácil, incluso puedes compartirlo en Facebook, Twitter, Tumblr u otros sitios. Es una nueva manera de ver el mundo. Así, ya hemos dicho que es gratis y tienes a la izquierda ese visual, esa imagen donde tienes con tu iPhone o con tu dispositivo móvil esa imagen de esa foto de bosque con el filtro, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es un ejemplo de cómo comunicar de forma súper efectiva tu propuesta de valor, que sea muy entendible, y cuando es muy entendible es más fácil que la compren. Imagínate que yo te digo que en nuestra empresa hemos creado un algoritmo digital que indexa todos los sitios web del mundo según su relevancia en un ranking al que el usuario accede por palabras clave. ¿Cómo te quedas? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué hacemos? Pues bueno, seguro que algunos de vosotros sabéis quiénes somos, pero probablemente cuando lees esto, la forma de comunicaros es mucho más aspiracional y mucho más entendible. Nuestra misión es organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos. Google, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando comunicamos, muchas veces no solamente comunicamos qué es lo que hacemos, sino el propósito de lo que hacemos, el por qué hacemos las cosas, ¿no? Porque muchas veces la gente no compra lo que hacemos, sino compra el por qué lo hacemos, ¿de acuerdo? Os voy a hablar de la metodología del Círculo de Oro, creada por Simon Sinek. Os recomiendo que en YouTube podáis ver este Tech Talk del año 2009, donde él explica por primera vez esta metodología del Círculo de Oro. Al final, el Wonder Cycle lo que nos está diciendo es que tenemos una forma de comunicar y de vender donde trabajamos 3 conceptos: el why, el what
y el how, ¿de acuerdo? Normalmente comunicamos desde el círculo externo hacia adentro, es decir, primero comunicamos qué es lo que hacemos y después contamos cómo lo hacemos. Y raramente contamos el por qué lo hacemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En cambio, nosotros tenemos que ser capaces de dar ese reason why, un porqué de, una razón de por qué debes comprar nuestros servicios, por qué debes comprar nuestros productos, por qué debes comprar esta comunicación que te estoy haciendo. Para ello, planteamos que inicialmente tienes que empezar la comunicación explicando el why, ¿de acuerdo? Porque la gente no compra lo que hacemos, ¿de acuerdo? Sino que compra el por qué hacemos las cosas. Por tanto, el objetivo... perdonad que... Ahí estamos. El objetivo es intentar conectar con aquellos que pueden tener, digamos, pasiones parecidas a las que tú tienes como compañía. Es decir, el objetivo es vender a aquellos que creen en lo que tú crees. Ofréceles un reason why y ya verás cómo conectas rápidamente. Por tanto, dime por qué haces las cosas, ¿de acuerdo? Después háblame de tus valores añadidos y por último, como conclusión, muéstrame qué es lo que haces. Para plantearnos esto del why, ¿de acuerdo? El porqué, el propósito, ¿conoces el porqué de la existencia de tu empresa? ¿Por qué crees que los clientes te compran o están dispuestos a hacer? Es decir, planteo una serie de preguntas que te ayuden a formular ese reason why, ese porqué. How, ¿en qué te diferencias actualmente de tu competencia? ¿Cómo deberías diferenciarte de tu competencia? ¿Qué te hace único y qué te hace diferente? Y por último, what? ¿Qué productos o servicios ofreces? ¿Qué productos o servicios no ofreces? ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que tus clientes quieren comprar? Y os pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? El ejemplo de esta compañía, ¿de acuerdo? Que acabamos de mencionar anteriormente, Apple, que es un claro ejemplo de cómo comunican desde el why hacia el what, ¿no? En primer lugar, Apple nos dice que en todo lo que hacemos creemos en el cambio del status quo, creemos en pensar de forma diferente. Think different. Ese es el leitmotiv, si recordáis siempre, de Apple. La forma en la que desafiamos el status quo es haciendo ordenadores con un gran diseño, sencillos y fáciles de utilizar. Simplemente hacemos ordenadores geniales. ¿Quieres comprar uno? Esta es la forma en la que, por ejemplo, Apple comunica desde el porqué. Te ofrece un propósito, te ofrece un reason why con el que conectar y posteriormente cómo persiguen ese propósito, ¿de acuerdo? Y al final, ¿cuál es el producto que te están ofreciendo? En definitiva, un poco a modo de conclusión de cómo hacer esta parte de propuesta de valor. Si combinamos Elevator Pitch, propuesta de valor y Golden Cycle, te diría que puedes estructurar una comunicación con estos tres grandes bloques a nivel de introducción, desarrollo y conclusión. Introducción. Arranca con algún tipo de información sorprendente o pregunta que levante la expectativa o la inquietud de quien te está escuchando. Cuenta quién eres y qué haces aquí. ¿Por qué estás aquí? ¿De acuerdo? Desarrollo. Recuerda, no cuentes todo tu rollo, sino aquellas cosas que aportan valor para el de enfrente. ¿Qué problema o necesidades resuelves? ¿Qué soluciones aportas? ¿Y cuál es el beneficio principal que aportas al que estás escuchando? Y conclusión, diferénciate. ¿Por qué tú o tu proyecto? Y haz una llamada a la acción. Busca ese momento de anclaje. Estos son 7 pasos estructurados en esos 3 momentos de la verdad, introducción, desarrollo y conclusión, que puedes utilizar a la hora de preparar tu pitch comercial o tu presentación de ventas en el sector industrial. Muy bien, y ya por último estamos terminando. Quiero compartiros algunas claves, algunas ideas de forma ágil, de acuerdo, que posteriormente en el mini post de estrategias de marketing personal desarrollamos en profundidad, ¿no? Son 12 técnicas de cómo generar impacto e influencia a las personas que nos escuchan. Cuando estamos comunicando con una persona o con varias personas, cómo somos capaces de generar impacto e influencia en los que están enfrente. Por tanto, quiero compartirte cómo se comportan las personas cuando nos están escuchando, cuando tenemos un grupo de personas enfrente, cómo funciona su cerebro, cómo pueden ser sus comportamientos, y te lanzo alguna idea o alguna técnica para gestionar ese comportamiento, ¿no? La primera, la gente procesa mejor la información en bloques pequeños y fáciles de asimilar, ¿de acuerdo? Por tanto, la técnica es la presentación progresiva de la información, como decíamos. No sobrecargues tus presentaciones de muchísima información, estructúrala bien. Si tú se lo pones fácil al de enfrente, es más fácil que el de enfrente entienda y compre lo que estás contando. Por tanto, utiliza presentaciones progresivas donde vas estructurando la información y mostrando la información en cada paso, solamente aquella información que es necesaria en cada momento. Segunda, las personas necesitamos un contexto. Si quieres conectar, tienes que dar contexto. Por tanto, es muy importante que en la introducción tengas esa capacidad de generar un contexto común, ¿no? De, oye, ¿por qué estoy aquí, pero por qué es importante para ti? Técnica, el organizador avanzado. Y te diría, utiliza algún tipo de dato, algún tipo de historia, algún tipo de anécdota, algún tipo de resumen introductorio donde plantees qué problemas quieres resolver o qué problemas has venido a poner encima de la mesa y son importantes para ti. 3, la gente filtra la información. Esta me parece súper potente, ¿no? Porque la técnica se llama supera el sesgo de información.
fíjate, normalmente la gente prestamos más atención a aquella información que confirma nuestras creencias. Es decir, yo presto más información a aquella información que me llega del comunicador que confirma lo que yo ya sé. Y digo, hey, lo que estás diciendo tienes toda la razón, ¿no? Si estamos programados para validar más rápidamente aquello que confirma las creencias que ya tenemos. Por tanto, partimos de que podemos tener ese sesgo o ese filtro de información de la gente cuando nos está escuchando, ¿vale? Por tanto, si quieres plantear ideas que sean disruptoras o que sean muy diferentes a lo que piensa la gente, te diría, primero, empieza por aquellas cosas que ya sabes que la gente te va a validar rápidamente porque coincides con sus creencias. Dos, lo que sea más sorprendente, déjalo para el cuerpo, para la parte intermedia. Y plantéalo de una forma, digamos, muy asertiva, muy de sorpresa, muy de cuestionar incondicional, ¿de acuerdo? Y además apóyate mucho en la técnica de comunicación asertiva. Cuanto más insegura está la gente, más defiende sus ideas. Eso no significa que todas las personas que defienden sus ideas sean personas inseguras, ni mucho menos, sino que cuando tú como orador estás comunicando algo y tienes algún tipo de interacción, alguien que esté defendiendo mucho sus ideas podría significar que se siente inseguro con lo que tú estás comentando, ¿no? Por tanto, la técnica te diría cuando comuniques sobre todo con grupos es intenta evitar la confrontación, porque muchas veces puede que la persona esté incómoda, se ponga a la defensiva, porque se sienta amenazada, no entienda lo que estás planteando. Y entonces lo que hace es reducir su proceso de escucha activa y apalancarse en lo que ellos ya saben. La gente procesa mejor la información cuando esta se presenta en forma de historia. Te lo conté antes, os lo conté antes. Utilicemos la técnica del storytelling porque al final durante el día tenemos un bombardeo continuo de mucha información, de muchísimos datos. Pero si te digo, oye, quiero contarte una historia, quiero contarte un cuento, quiero contarte algo que me pasó ayer, de repente generamos un halo de expectativa, ¿de acuerdo? Para que nos escuchen. La gente aprende mejor a partir de los ejemplos. Cuando tienes comunicaciones más largas y son sobre todo además comunicaciones, digamos, donde estás presentando una idea, un proyecto, te diría que no te limites solamente a explicarlo, sino muestra cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Porque muchas veces los ejemplos se recuerdan mucho más. La memoria a corto plazo es limitada, lo conté al principio. Utilizamos la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, pero recuerda que normalmente la gente cuando te está escuchando está utilizando la memoria a corto plazo. Por tanto, no les des más información de la necesaria. No sobrecargues la información porque entonces no le estás poniendo fácil para que te escuchen y para que retengan la información valiosa de tu presentación. Las personas recordamos solo 4 cosas a la vez. Por eso en el elevator pitch se habla mucho en comunicaciones cortas que tenemos que estructurar nuestros mensajes en 2-3 bloques, en 3-4 bloques máximo, porque nuestro cerebro tiene mucha más capacidad de memorizar y retener la información si estas vienen en bloques de 3-4 elementos. El tiempo relativo, es decir, igual a ti puede que una presentación de 90 segundos se te haga muy larga, muy corta, no significa que pase de la misma, que el progreso de tiempo sea igual para los demás, o cuando son presentaciones mucho más largas o reuniones de trabajo de 30, 40, 60 minutos, la percepción de progreso es muy diferente para cada uno de ellos. Entonces te diría que cuando tienes presentaciones de tamaño medio largo de tiempo, estructura tu presentación de forma que quien te está escuchando tenga la sensación de que está haciendo un itinerario, un journey, que está progresando, que está evolucionando a través de la presentación. Plantea algún tipo de hito intermedio de control, algún tipo de revisión, hasta lo que hemos visto aquí, algún tipo de actividad, algún tipo de resumen intermedio, para que ellos vayan viendo cómo están haciendo ese itinerario y esa evolución a lo largo de la presentación. Y la gente puede estar en estado de flujo, ¿de acuerdo? Esto es ideal, ¿no? Cuando tú consigues que la gente se conecte contigo totalmente con lo que estás comunicando es lo que llamamos en estado de flujo. Es decir, la gente tiene que disfrutar de la experiencia y para ello tienes que intentar captar la atención muy fácilmente y sobre todo minimizar cualquier tipo de distracción externa que puedan tener. Es fácil o relativamente fácil conseguir que la gente esté en estado de flujo cuando haces una comunicación corta de 1 minuto y medio, 3 minutos, 5 minutos. Cuando son presentaciones o reuniones más largas es mucho más difícil porque ahora la capacidad de distraernos es mucho más alta. Las personas tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Muy bien. Esto nos dice que al final tenemos lo que se llama el modelo BAC, el modelo de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, y que las personas a la hora de aprender podemos aprender desde un canal más visual, es decir, aprendemos a través de imágenes, ¿de acuerdo? Desde la observación, desde un canal mucho más auditivo, a través de la escucha, o kinestésico, a través de la acción, de la actuación, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos enseñando a un niño pequeño de 8 años, de 6 años, a sumar, ¿no? Pues al niño que es visual le enseñaríamos sobre todo con dibujos, con tablas de sumas en una pizarra, porque tiene esta parte un poco mucho más visual, mucho más de memoria fotográfica, ¿no? Al auditivo, probablemente, ¿cómo le enseñaríamos? Pues probablemente con algún tipo de canción de 1 más 1, 2, 1 más 2, 3 manzanitas. Es decir, algo que fuera como una historia, una canción que le permite integrar muy bien ese aprendizaje. Y el kinestésico ni de forma visual ni de forma auditiva, que tendría que ser con un juego. Mira, aquí tienes una cesta con 2 pelotas y aquí tienes otra pelota, si coges estas, y tiene que manipular la información para aprender a hacerlo, ¿no?
Entonces tenemos que plantearnos que cuando tenemos personas delante, aunque manejamos los 3 estilos, siempre tenemos un estilo predominante. Cada uno de nosotros tiene un estilo predominante. Yo, por ejemplo, soy una persona tremendamente visual. Entonces, cuando me comunican de una forma muy auditiva, muchas veces me puedo desconectar con facilidad. ¿De acuerdo? Cuando hagas tus presentaciones, cuando hagas tus comunicaciones, intenta, si sobre todo tienes pocas personas delante, intenta averiguar cuál es el estilo de aprendizaje principal que tienen, y si tiene muchas personas, te diría, combina recursos para llegar a los 3 estilos, ¿de acuerdo? La gente aprende cometiendo errores. Cuando tienes comunicaciones largas, ¿de acuerdo? O inclusive sesiones de entrenamiento, de capacitación, de formación, genera oportunidades para que la gente pueda cometer errores, pero que sean situaciones donde el error está controlado, donde no supone ningún tipo de riesgo, donde no se sienten incómodos, ¿de acuerdo? Cuando al final desarrollas ese tipo de actividad donde cometen el error y después tú aportas la idea o el conocimiento o la herramienta para resolver ese error, la gente integra mucho mejor desde el error el aprendizaje. Falla y aprende. Y recuerda, mucha preparación y mucha práctica. Al final, el poder presentar ideas de forma efectiva utilizando esta técnica del elevator pitch, ¿de acuerdo? A la hora de presentar ideas en tu negocio, en tu empresa, con tus equipos en el sector industrial, depende sobre todo mucho de que te prepares muy bien y que lo pongas en práctica y que desde la práctica aprendas, generes aprendizajes que te permitan, digamos, volver a prepararlo y volver a ponerlo en práctica. Como decían en Google, una de las claves es fallar rápido y aprender, ¿no? Y es lo que les pasó a ellos con las Google Glass, ¿no? Si recordáis, hace unos años, hace pues 5 o 6 años, se lanzaron las Google Glass a nivel mundial, que eran este dispositivo que veis aquí, que eran unas gafas que tenían un lector, que estaban conectadas a internet y te podían tener a golpe de ojo, tener toda la información que tú quisieras al momento, ¿no? Bueno, pues fue un fracaso comercial. No sé si vosotros tenéis la Google Glass en casa, pero prácticamente nadie tiene este elemento en casa, ¿no? Y Google pensaba que iba a ser un producto pues, que iba a ser como un Watch, que iba a ser como un iPhone, ¿no? Que todo el mundo querría tener la Google Glass. Ellos no se quedaron ahí, sino que lo que hicieron fue, vale, hemos fallado, vamos a hacer un análisis post-mortem del proyecto. Vamos a entender muy bien qué es lo que ha pasado, dónde hemos fallado, por qué no ha funcionado, ¿no? Entonces siempre tienen este proceso de aprender del error y sacar aprendizajes ya no solo para ese proyecto, sino para otros proyectos, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que sacaron, digamos, del postmortem de las Google Glass es que habían llegado demasiado rápido al mercado, que habían perdido de vista quizás al usuario, que quizás ellos pensaban que el usuario iba a valorar este proyecto y que iba a necesitar este proyecto, pero quizás no era así. Pero también sacaron otro tipo de aprendizajes, que la lente, la tecnología de la lente, sí que podía tener aplicaciones en otro tipo, digamos, de campos o de sectores donde sí que tuviera su momento, su demanda, ¿no? Y la tecnología de la lente la empezaron a comercializar y a monetizar de forma tremendamente relevante con la industria militar norteamericana, con el gobierno de los Estados Unidos, para soluciones del ámbito militar. Pues esto es un poco lo que quiero concluir con vosotros hoy en este webinar que tiene que ver con el elevator pitch, presentaciones eficaces, ¿no? Al final esta es una competencia que la desarrollaremos a través de mucha preparación y de mucha práctica y sobre todo de hacerlo y sacar aprendizajes, inclusive fallar y sacar aprendizajes. Siempre tenemos la capacidad de cada día de aprender algo nuevo y mejorar. Bueno, hasta aquí la presentación. No sé, Paula, si abrimos un turno de, no sé, de alguna pregunta que quiera lanzar alguno de los participantes. Encantado de atender a aquellas preguntas o opiniones que quieran lanzar. Sí, efectivamente, ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. De momento yo creo que la gente se lo está pensando porque no tenemos muchos animados, pero en el chat sí tenemos una pregunta de Carlos Perdomo y nos plantea, cuando queremos generar un cambio cultural en una empresa tan diversa, ¿se hace para todos o por equipos homogéneos? Cuando queremos generar un cambio cultural en una empresa tan diversa. Exactamente. Cuando queremos comunicar una idea o gestionar cualquier cambio dentro de la empresa, ¿cómo aconsejarías que llega mejor esa comunicación, ese mensaje? ¿De una manera más general o más enfocada en equipos homogéneos? Bueno, depende, porque es que he introducido un concepto que me apasiona, que es el tema de la cultura corporativa y la gestión del cambio de la cultura corporativa. Claro, la cultura corporativa es ese conjunto de comportamientos, hábitos y creencias de cómo funcionamos en una empresa, en una organización o en un equipo, ¿no? Y cambiar eso es muy difícil, requiere mucho tiempo y, repito, es bastante complejo, ¿no? Entonces, cuando tienes que comunicar cosas que son procesos de cambio importantes, yo lo que te diría es, el primer ejercicio que tienes que hacer es identificar quiénes pueden ser, digamos, como
los early adopters o los promoters, ¿no? de esas ideas que vas a lanzar. Es decir, buscar aliados, ¿de acuerdo? Que pueden ser, digamos, como los transformers o los promotores que pueden sustentar esa idea. Y al mismo tiempo tienes que identificar quiénes pueden ser los stoppers, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están más apalancados a la cultura permanente, antigua de la compañía, ¿vale? Entonces, para empezar, tienes que hacer un poco como esa estrategia de aliados, stoppers, de identificarlo muy bien, ¿no? Cuando comunicas cambio, tienes que además elegir el momento y hacer esa estrategia de aliados si quieres que el cambio evolucione, ¿vale? Y después, o sea, que avance, ¿no? Te diría sobre todo, que tienes que ser una persona tremendamente, muy de ponerte la piel de los otros, mucha empatía y mucha asertividad para diseñar adecuadamente la comunicación, ¿de acuerdo? Diseñar muy bien la forma de la comunicación y buscar la efectividad. Es decir, entender muy bien qué cosas puedo contar y de qué forma para que no sean como muy incómodas, que de partida generen una respuesta de no, sino cómo soy capaz de construir y diseñar el discurso para que pueda tener efectividad, inclusive a los más escépticos o a los más stoppers les pueda despertar un hilo de ¿a qué se refiere? A ver qué quiere plantear. ¿Ok? Perfecto. En relación a la empatía, como bien hemos comentado por el chat, tenemos nuestro libro de Change Management, que es uno de los pilares fundamentales a la hora de tomar esa conciencia de grupo y de cómo comunicar y generar un cambio a nivel empresarial. Tenemos otra pregunta desde España, de María Pineda, y nos comenta: ¿por qué es importante el marketing para un ingeniero? Yo creo que esto es una pregunta bastante curiosa, porque O sea, no todo el mundo tiene esa visión. sí, ¿puedes repetir el principio? ¿Es cómo de importante has dicho? ¿Por qué es importante el marketing en un perfil de ingeniero o ingeniera? Muy bien, muy bien. Porque es algo que puede interesar a este sector. Qué buena pregunta. María, ¿no? Bueno, pues mira, María, yo vengo de trabajar algo más de 20 años en el mundo del talento, de la dirección de recursos humanos. Y me he cambiado a una agencia de marketing digital y tecnología y ahora te diré que vivo el tema del marketing muy en el día a día, pero me he dado cuenta que el marketing ha sido una herramienta que he utilizado siempre, ¿no? Al final, el marketing es una palanca que nos ayuda a vender. ¿De acuerdo? El marketing es un vehículo que está al servicio de ayudar a vender a la compañía, ¿no? Entonces, el marketing, si tú quieres realmente vender ideas, es una herramienta que te ayuda a vender y comunicar ideas, ¿no? A un ingeniero, pues, sobre todo el marketing, ¿cómo lo puedes utilizar? Pues en función de que quieras escalar a puestos más de roles intermedios o de middle management o de alta dirección, tu capacidad de liderar, gestionar equipos y de, sobre todo, generar impacto e influencia con otros, que ya no será solamente relevante que seas muy bueno a nivel técnico, sino también la capacidad de influir en otras personas. Los conceptos de marketing aplicados a tu forma de gestionar y comunicar te pueden agregar valor, ¿de acuerdo? Sobre todo si encima te lo llevas más a la parte más de marketing personal, que al final el marketing personal busca en cómo eres tú como profesional capaz de poner en valor y comunicar de forma efectiva aquellos atributos o características diferenciales que tú quieres comunicar como ingeniera, ¿de acuerdo? Esto, como comenta Gabriel, es algo que en lo que ofrece formación con el mini post, ¿verdad? Es una necesidad que la industria se plantea y como hemos dicho, no todo el mundo ve. Es por eso que lo incluimos como una formación bastante relevante. De Y hecho, que Paula, ahora... el mini post se llama, este bloque que hemos hecho hoy está dentro de un mini post que se llama Estrategias de Marketing Personal, que se basa mucho en cómo trabajar el marketing y encima está dentro del MBA de Excelencia Operacional, que principalmente todos son ingenieros. Y lo que se está trabajando ahí es justamente conceptos y herramientas de marketing aplicado a mí como profesional, como directivo, ¿de acuerdo? A la hora de mejorar mi perfil más de manager o directivo. Algo bastante interesante. Tenemos otra pregunta relacionada, es de José Moreno, de Chile, de una empresa eléctrica, y nos comenta: en resumen, para vender una idea, ¿qué competencias debo desarrollar? Aquí ya afinamos un poco más. Vale, competencias que tienes que desarrollar para vender una idea, ¿de acuerdo? Lo primero de todo, no te voy a hablar de una competencia, sino te diría, tienes que trabajar con modelos, José, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el modelo que te da los 5 pasos es una gran herramienta, ¿vale? Porque al final, trabajar el tema de la oratoria, vender ideas, se basa en trabajar con técnicas, ¿de acuerdo? Y desarrollar soft skills o habilidades, ¿vale? Entonces te diría, el modelo de los 5 pasos del elevator pitch te puede servir. El trabajar bien la propuesta de valor te puede servir. A nivel de qué competencias trabajar, te diría que tienes que trabajar mucho la parte de comunicación, impacto, influencia, tanto en entornos de comunicación one-to-one, ¿de acuerdo? Como en entornos de comunicación en público, ¿de acuerdo?
Y después te diría que también la competencia relacionada, digamos, con, ¿cómo decirlo? Con la capacidad de construir ideas y generar interacciones, procesos, llamemos, de negociación, persuasión, de forma ágil. ¿Vale? Eso es un poco lo que yo te recomendaría a nivel de competencias, pero también de técnicas y de modelo. Ok, creo que ha quedado bastante respondida la pregunta. Por otro lado, tenemos a Edgar Ibarra y comenta, ¿qué es más recomendable emplear? ¿Una empresa para que construya tu propia marca o branding? ¿O agregar más valor a la recomendación de tus propios clientes con los casos de éxito? A ver, no he entendido bien la pregunta, Paula. Sí, a ver, según la tiene redactada Edgar, plantea cuál es el camino más adecuado a la hora de proporcionar ese cambio empresarial. ¿Qué es más recomendable? ¿Recurrir a una empresa para que construya tu marca, tu branding? ¿O desde dentro agregar más valor a la recomendación de los propios clientes o comentando algún caso de éxito? Vale, me faltaba un poco el contexto. Vale, voy a hacer hipótesis del contexto. Pues es que depende mucho del objetivo que tú te estés planteando, ¿de acuerdo? Al final lo que sí que tienes que tener claro es que tienes dentro, digamos, de tu definición estratégica, tener muy clara, muy bien definido un poco qué marca tienes y cómo la estás proyectando hacia tu público, ¿no? Entonces, ¿qué tiene más sentido si contar con expertos externos o internos? Bueno, yo creo que lo importante es que tengas expertos que te ayuden a trabajar y a modelar eso. Y los puedes contratar y tener dentro del equipo y apoyarte en, oye, voy a conseguir que tenga ahí, digamos, como las mejores referencias o las mejores ventas son las propias referencias de clientes que tengo, o no, voy a apoyarme en una empresa externa que me ayude, más en estos entornos, digamos, tan sumamente digitales que amplifican la llegada, ¿de acuerdo? Hacer, digamos, estrategias, es que depende mucho de que seas una empresa B2C o B2B, ¿no? Estrategias de impactos digital de lluvia fina, estrategias de inbound marketing, etcétera, etcétera. Lo importante es que uno tome conciencia de que el marketing es algo que te ayuda a vender, ¿de acuerdo? Y que tiene que haber una coherencia entre lo que tú eres, ¿de acuerdo? Lo que tú estás comunicando y lo que tu mercado, tu target, está integrando que tú eres y ofreces. Y por último, tenemos una pregunta de María López y nos comenta, ¿qué técnica aplicarías tú, Gabriel, para presentar proyectos más técnicos a una audiencia más multidisciplinar? Ya sea tratando con gente de operación, de mantenimiento, medio ambiente, seguridad, etcétera. Ok, vale. María, estoy también leyendo la pregunta aquí. Lo más importante es, si son proyectos técnicos, ¿de acuerdo? Entiendo que tiene que tener una carga de contenido, de información importante. Entonces, lo que te diría sobre todo es que adaptes mucho el uso del lenguaje y el uso de la información a los destinatarios. Por lo que estás diciendo aquí, entiendo que podías tener una mezcla de gente de operaciones, de mantenimiento, de medio ambiente y seguridad. Entonces, yo lo que intentaría ahí sería profundizar, ver si realmente utiliza los mismos lenguajes, si puedo utilizar una presentación de un nivel de profundidad más alto o más bajo. Si los puedo separar va a ser mucho más fácil porque la misma presentación yo la puedo modular o la puedo regular y quizás para la gente de operaciones puedo tener, digamos, un nivel de presentación de un seniority más alto, de mayor profundidad o de medio ambiente, y quizás para la gente de seguridad solamente aquellas cosas que aportan valor y con los ejemplos y con los datos que ellos requieren. Y ya estarían todas las preguntas respondidas hasta ahora, Gabriel. Felicitaciones por el webinar. Es un tema bastante interesante. Yo creo que no todo el mundo es consciente de la importancia, como hemos comentado ahora con las preguntas, del marketing dentro del sector industrial. Y al fin y al cabo, para comunicar, yo creo que es algo esencial, ya no solo a nivel profesional, sino también personal. Es algo que tratamos de diario. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, sin más dilación, os vuelvo a dar las gracias a todos los asistentes, a ti, Gabriel, también, felicitaciones, y Muchas os gracias, Pablo. invitamos al próximo webinar dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día a todos, un placer.